Buenos días, tomen asiento por favor. La Biblia habla acerca de muy diversos temas, pero uno de ellos en particular, y que hoy puede ser muy importante, es que a lo largo de la vida siempre estamos pensando en cómo obtener la victoria, ¿sabes? Siempre esa es una forma común acerca de que la gente está buscando el ser victoriosos, y queremos ser victoriosos en muchas cosas y de muy diversas formas. Algunas de esas ocasiones tienen que ver con la victoria a través de la sociedad, la cultura, quizás en los negocios, en las empresas, en fin. La verdad es que la idea de poder obtener la victoria siempre forma parte de la dinámica del ser humano. Entonces, en la vida también tenemos muchas historias acerca de gente que son vencedores y que quizás muchos de ellos llegan a ser de inspiración para muchos de nosotros, pero al final de cuentas también tenemos que considerar qué tipo de victoria es el que estamos buscando, porque la forma de cómo queremos obtener la victoria también implica en algunas ocasiones no solamente obtener la victoria, sino también las consecuencias o los daños correlativos que pueden generarse en medio de ello. Entonces hay gente que efectivamente logra la victoria en algunas áreas de su vida, pero finalmente puede terminar mal en algunas otras. Déjame mencionarlo simplemente. Hay gente que se especializa en el deporte y de pronto logran triunfos increíbles en medio del deporte, pero a los 25 años son personas jubiladas porque ya no tienen nada más que hacer dentro de su propia especialidad. Entonces, hay que considerar que algunos de esos logros, algunas de esas victorias, si bien son muy importantes, son relevantes en verdad, cada una de ellas, también en otros momentos vistos esa victoria vista a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la eternidad, resulta que esas victorias no solamente son efímeras, sino que en algunas ocasiones dañan hacia las personas. Entonces, en medio de ello tenemos que considerar que Dios nos ha llamado a vivir y a enfrentar una victoria muy, muy diferente acerca de esto. Se trata de una fe que vence, y la fe que vence justamente tiene que ver con que podamos ser hombres y mujeres que viven y experimentan las cosas de una manera distinta. Quiero que considere lo que dice el texto, dice el versículo 10. En realidad todo el que es hijo de, verso 4, en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y quiero que observe la parte final. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Entonces, la fe tiene que ver justamente con eso. La victoria tiene que ver con algo de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora, la victoria es algo importante, pero la Escritura dice específicamente acerca de esto. Se trata de una fe, la victoria sobre lo malo de este mundo. Ahora, si en algún renglón nosotros tenemos que aprender a ser victoriosos y nos interesa esa victoria, realmente es justamente en ese renglón, en no solamente ser victoriosos en algunas áreas de nuestra vida, sino en particular si puedes ser victorioso sobre lo malo de este mundo. Déjame decirte que bajo esa frase queda incluida muchas otras cosas que probablemente puedas tú estar aspirando, pero que no necesariamente te estás dando cuenta. Ahora, si la palabra nos lleva a ser victoriosos sobre lo malo del mundo, esa idea de ser victorioso sobre lo malo del mundo es la más importante por varias razones. Cuando consideramos ser victoriosos sobre lo malo del mundo, abajo de esa cubierta está incluido entonces los triunfos personales. Pero sabes, los triunfos personales quedan entonces sujetos también a cuál es la experiencia y la búsqueda que Dios quiere generar para con cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que lo hace diferente. Entonces es el triunfo que todos los hijos de Dios, usé una frase en particular, hemos de poder alcanzar. ¿Sabe? Dios está interesado en que cada uno de nosotros, cada uno de los que hoy nos encontramos aquí, cada uno en verdad pueda alcanzar el triunfo, porque ese es parte del proyecto de Dios. Entonces es el consejo de Dios a través de su palabra el que nos va a brindar, en esta ocasión, en el texto que estamos leyendo, nos va a brindar 3 pautas específicas acerca de cómo ese triunfo se va a alcanzar. La verdad es que si quieres alcanzar el triunfo, si quieres en verdad alcanzar la victoria, lo que tienes que hacer simplemente es ir al consejo de Dios. Ahí está la información necesaria. Entonces tú tienes que ir a la Biblia y encontrar en la Biblia las pautas necesarias. Dios le interesa que tú seas victorioso.
De hecho, desde que Dios te llamó a formar parte de su pueblo, el proyecto de Él es que tú pudieses llegar a la meta que Él trazó para ti. Déjame contarlo a través de diversas historias en la Biblia. Una de ellas, la más famosa, es seguramente el momento en el que Dios llama a su pueblo que estaba esclavo en Egipto para poder ir hacia la tierra prometida. Esa es una historia muy, muy conocida en la Biblia. Ahora, esa historia de alguna manera es la metáfora, si puedo decirlo así, con cada uno de nosotros. Algún día todos estábamos esclavos en nuestros vicios, en pecados, etcétera, y Dios nos ha llamado de ahí para ir hacia la tierra prometida, ir hacia su presencia. Entonces, la historia de Egipto es de alguna manera de cómo Dios libera a su pueblo en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Es la historia de todos nosotros. Ahora, quiero que consideres esto. Dios desde el inicio proveyó los elementos necesarios para que pudieran salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. De hecho, no necesitaban tardarse 40 años. La verdad es que máximo en 2 años hubieran logrado llegar a la tierra prometida. No necesitaban más. ¿Por qué tardaron 40 años? Por no seguir el proceso que Dios había indicado. En 1 año ya estaban en Sinaí. De hecho, si uno revisa la Biblia, salen de Egipto, celebran la Pascua, y la siguiente Pascua, 1 año después, la celebran ya en el monte Sinaí. Reciben las leyes, etcétera. Era lo que necesitaban, tener ahí todo el consejo de Dios. Ya recibieron las leyes, y lo que tenían que hacer era, en 1 año más, llegar hasta la tierra prometida. Eso era todo. El problema realmente radica en que después de que tienen todo el consejo de Dios a través de eso que llamamos los 10 mandamientos, lo tienen ahí, pero no lo ponen en práctica. Si tú no lo pones en práctica, no va a funcionar. ¿Se da cuenta? Es sencillo. Dios te dice cómo, pero tienes que seguir los pasos que Él dice. Si quieres hacerlo por cuenta propia, el pueblo de Dios simplemente se dio cuenta de que intentó hacerlo, le dio miedo y consideró las cosas y no pudo. Déjame ponerlo así, de una forma limitada. Muchas de las ocasiones recibimos instrucciones acerca de cómo deben de hacerse las cosas, pero no lo hacemos. Cuando no lo haces, entonces lo que ocurre es que el resultado no es exactamente lo que querías. ¿Por qué? Pues porque tú te desviaste justamente acerca de las instrucciones. Entonces, la Biblia sí tiene ahí todas las instrucciones para que tú puedas alcanzar la victoria, porque el proyecto de Dios desde el inicio es que tú llegues a la victoria. Llegar a la tierra prometida, ese era el deseo de Dios. Él quería llevar a todo su pueblo hacia la tierra prometida. Número 1, entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer que Jesús es el Mesías. Eso dice el texto bíblico. O sea, no tengo que ir muy lejos. Está en tu versículo número 1. Se trata de creer que Jesús es el Mesías. Ahora, creer es el medio que Dios va a usar para conducir a su pueblo hacia la victoria sobre lo malo. No hay forma de cómo Dios lo vaya a hacer sin que tú creas que esto es posible. ¿Sabes? Hay ocasiones en las que Dios, déjame usar, en este caso voy a referirme a Jesús. Hay lugares donde Jesús no hizo milagros. Y no hizo milagros, el texto dice claramente, porque el pueblo no creyó. Creer no significa tener información. Creer significa confiar en que Dios es capaz de hacerlo. En este caso, la palabra que se utiliza ahí en el texto y que estamos ahorita traduciendo como creer, en la versión Reina Valera también habla acerca de fe. En este caso es una palabra que se traduce como confiar. Creer que Dios es capaz efectivamente de hacerlo. Dios es confiable. Entonces la fe que Dios va a utilizar para conducir a su pueblo tiene que ver precisamente con creer. Ahora, este creer, déjame ahí empezar a corregir un área. Creer no es que creas cualquier cosa. La palabra Mesías que está ahí es la palabra que en hebreo se utilizaba para poder referir a algo mucho más común. Se refiere al Cristo. Entonces, cuando hablamos de creer, se refiere específicamente de confiar en Cristo Jesús. Y confiar en Cristo Jesús nos remite necesariamente a 3 áreas. Creer
que Jesús es el que puede y el único finalmente que puede salvar nuestra vida. No hay otra forma de cómo los hombres podamos ser salvos si no es a través de Jesucristo. La salvación no tiene que ver con tus parientes, no tiene que ver con tus amigos, no tiene que ver con la familia de la que naciste. Sabes, incluso alguna vez alguien me dijo: no, es que yo nací en una familia, en una cuna cristiana. Digo, pues discúlpame, eso no existe. No hay cunas cristianas. Tengo 3 nietos. Cuando llegó el momento me tocó ir a comprar cunas y me puse a buscar y no existía ninguna cuna cristiana. Sé que parece absurdo, y de hecho lo es. El asunto es que creemos que porque forma parte de una familia cristiana, por eso ya mi hijo es salvo. Eso es un absurdo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice: será para ti y para tus hijos la promesa. No dice la salvación. El texto es claro acerca de esto. Entonces, la salvación es individual. La salvación tiene que ver con tu propia relación para con Dios. Claro, si eres padre y tienes niños, pues entonces tu obligación es mostrarle a ellos acerca de la salvación. Eso sí es parte de tu responsabilidad, pero la salvación tiene que ver en un diálogo personal con Él. Ahora, Cristo es el objeto de nuestra salvación y creemos en Él porque Él es nuestro Salvador. Creemos también que no solamente es el Salvador, sino que el proceso que Él inicia, Él lo va a llevar a cabo hasta completarlo. Entonces, no solamente te salva, sino también te redime y por supuesto también te restaura. Ahora, esa triada, esos 3 elementos forman parte justamente de lo que a veces simplemente le decimos salvación. Pero la salvación no solamente es entonces que ya eres salvo, sino que Dios le interesa que puedas llegar hasta el lugar donde Él quiere colocarte. Déjame ponerlo así. Dios pudo haberle dicho a los de Egipto: mira, ya estás en Egipto, ya te escogí, tú eres mi pueblo amado, y ahí se quedó. Pero Dios no hizo eso. Dios tomó a su pueblo, lo fue llevando poco a poco, le mostró cómo, le dio los elementos necesarios y no paró hasta que su pueblo llegó hasta la tierra prometida. Hasta que estuvieron nuevamente en la tierra que Dios les había prometido, hasta entonces. Y realmente tampoco paró ahí, porque justamente ahí ese era solamente el espacio de bendición en la tierra, pero justamente ahí se desprendía el elemento para poder ahora sí estar en contacto con la eternidad. Entonces, Dios lo que inicia lo va a terminar. Dios inició ese proceso y Dios le interesa. ¿Cuántos años quieres que tarde? Esa es parte de la diferencia. Mencionaba hace un momento, para el pueblo de Israel que estaba en Egipto, en 2 años pudieron haberlo hecho. Tardaron 40. Por una razón: son cabeza dura igual que nosotros. Porque teniendo el consejo de Dios, las pautas de cómo hacerlo, si tú quieres que Dios lo haga en tu vida en 2 años y experimentes todas las bendiciones, por supuesto que Dios puede hacerlo. Y yo les diría, hasta el menos, porque Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere. Si tú quieres que se tarde 40 años o más, bueno, también es parte del proyecto en el que nuestra propia testarudez a veces nos limita y no nos permite alcanzar la meta que Dios quiere. Ahora, se trata de creer en Jesucristo. Ahora, quiero que observes en este texto que habla justamente de el papel de Jesús o del Cristo o del Mesías. Habla justamente en el libro de Isaías cuál es el papel que Él desempeña. Y entonces Jesús mismo leyó este pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando Él se encuentra en Nazaret y inicia su propio ministerio. Entonces el texto dice: el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dios puso de su Espíritu sobre Jesucristo. Entonces, porque mi Dios me eligió y me envió a dar buenas noticias a los pobres. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito de Dios. Nosotros creemos en Jesús porque Él vino a hacer justamente eso. Él vino a consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que muy pronto van a quedar en libertad. Ese es el proyecto de Dios para tu vida. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, también creemos en esto que Él a través de Jesús está haciendo. Pero no solamente es eso. El mismo texto continúa diciendo: Dios también me envió para anunciar quiero que vea esa frase. En el texto bíblico tiene una connotación importantísima, porque se refiere
a un tiempo de gracia. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Este es el tiempo especial. Ahora, la verdad es que Dios ya está preparado. Este es el tiempo para que puedas experimentar la plena bendición de Dios que te conduzca a la victoria sobre todo lo malo. Ese es el tiempo. Dios ya está preparado. Ahora, el asunto a veces no es si Dios está preparado, sino si tú estás preparado y si tú estás dispuesto. Porque sabes, cuando no crees, al final de cuentas, no se puede. Un amigo, un día me acuerdo que escuchó, estábamos en un taller sobre funciones de iglesia y la forma de liderazgo y demás, y él usaba una frase que a mí me pareció curiosa. Y decía: si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, no puedo hacer nada por ti. Y sabe, eso tiene que ver también, algo semejante ocurre con la fe. Si no sabes, puedes aprender. Si no puedes, se te puede ayudar. Si quieres incluso recibir ayuda, porque hay gente que no quiere recibir ayuda. Pero al que no cree, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo puedo enseñarle algo que es esencial y que trata de una relación básica para con Dios? Se trata de creer. ¿Se da cuenta? Por eso esa parte es muy, muy importante. Entonces, Dios ya está preparado para que vengan a nosotros tiempos de bendición. Ahora, Dios también, continúa en el mismo texto, dice: Dios me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria. Quiero que vea esa frase, cómo Dios genera esos cambios: derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. En el mismo pasaje realmente observaba uno que el proyecto de Dios es conducir a ese pueblo, a su iglesia, conducirlos hacia la victoria, para que obtengan lo que Dios quiso desde el inicio. Entonces, si hablábamos del momento de Egipto, de salir de Egipto para llegar a la tierra prometida, desde el inicio Dios quería y proveyó los elementos necesarios para alcanzar la victoria. Se trataba de que ellos creyeran justamente en que lo que les estaba diciendo iba a poderse completar. Ahora, aquí la idea de creer significa algo más. Yo les decía, confiar. Pero confiar te lleva a dar el siguiente paso. Quiero que recuerde una escena en los evangelios. Están los discípulos por ahí en una barca, hay una tormenta, y en medio de la tormenta Jesús llega por ahí caminando. ¿Se acuerda de esa escena? ¿Sí? Seguramente la he leído en algún momento. Y en ese momento Pedro está en la barca y le dice: Señor, que yo vaya hacia ti caminando, que yo pueda ir hacia ti. Déjame decirle, a veces vamos a criticar duramente a Pedro, pero la verdad es que fue el único que se bajó de la barca. Los otros discípulos prefirieron quedarse en la lanchita y no arriesgarse. El único que decidió creer, aunque haya dudado después, pero el único que confió es Pedro. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Después le faltó la fe, estoy de acuerdo, pero ¿sabe? Eso es confiar. Confiar parece imposible. Y todo lo que recuerda una cosa: Pedro era pescador. Él sabía perfectamente lo que ocurriría en el momento en que él se bajara de la barca. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué iba a ocurrir? Se iba a hundir. Cualquiera sabe eso. Sabe que cuando te bajes de la barca te vas a hundir. ¿Qué ocurrió? Confió. Si puedo decir, después le faltó la fe, es cierto. Después dudó, sí. Pero quiero enfatizar esa parte.
Él confió y por eso se bajó de la barca. Los demás seguidores de Jesús también, la verdad es que no confiaron. Mejor se quedaron allá en la seguridad de su barca. Aquel hombre se arriesgó, si puedo decirlo así, aunque arriesgarse, quiero que observe lo siguiente, porque voy a referirme a esa misma escena, porque arriesgarse realmente no es ningún riesgo cuando lo haces en el nombre de Jesucristo. Se arriesgó a dar un paso sobre el agua porque confió que Jesús estaba ahí y que era poderoso para hacerlo caminar sobre el agua si eso era necesario. Y aún en el momento en el que su fe falló, ¿qué ocurrió? ¿Usted recuerda la escena? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien me dice? Y Dios, Jesús, lo extiende su mano para poderlo sacar de ahí. ¿Sí? Le voy a pedir que alguien me recuerde ese pasaje porque ahorita perdí la cita, pero necesito que alguien me lo recuerde por ahí. Ahorita me lo dicen antes de que yo continúe, antes de que yo termine esto, porque vale la pena que usted revise ese pasaje y lo lea detenidamente. De verdad, se los voy a pedir. Si alguien me da en qué cita está eso que estoy diciendo de Pedro y en esta escena, me gustaría que alguien me lo recuerde ahorita. Ahora, esto tiene que ver por una razón. Si usted observa el texto, nuestro texto bíblico del día de hoy, justamente, Primera de Pedro, se va a dar cuenta de que habla siempre acerca de los hijos de Dios. Y quiero que vea este texto. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos porque son la familia de Dios. Dios ha hablado desde el inicio de creer y que Él nos puede conducir hacia esa victoria que queremos anhelar, esa victoria sobre lo malo, sobre lo que nos perjudica en este mundo. Dios puede hacerlo y lo va a hacer justamente por una razón, porque ahora nosotros formamos parte de su familia, ese pueblo de Dios. Ahora, nuestro punto número 2 es este: amamos al Padre y amamos a los hijos. ¿Sabe? Eso dice también su texto que está ahí, justamente en Primera de Pedro. Esta relación de amar a Dios y de amar a sus hijos forma parte esencial. ¿Sabe? De hecho, las Escrituras hablan acerca de esto. Seréis bendecidos y seréis verdaderamente mis discípulos, son las palabras de Jesús, si hacéis lo que yo os digo. Ser discípulo de Jesucristo no tiene que ver con cuánto sabes, sino porque pones en práctica lo que Dios dice. Entonces el primer paso que hemos visto hoy es creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es capaz de hacerlo y que Jesús es capaz de llevarme hacia la victoria. Eso es la parte número 1. La parte número 2 es poner en práctica lo que Él nos ha dicho, y eso significa amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a sus hijos como a nosotros mismos. De hecho, ese es el texto que está ahí. El primero y más importante de los mandamientos, son las palabras de Jesús, es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ama a Dios. Ahora, antes de que empiece a decirme, es que yo sí amo a Dios, quiero aclarar algo. Amar a Dios no solo es un sentimiento, incluye los sentimientos, pero no solo es un sentimiento. En el texto bíblico, amar a Dios significa estas cosas: honrar a Dios por encima de cualquier cosa. Ese es el primer mandamiento, de hecho. Honrarás a Dios por sobre todas las cosas. Él es el único realmente que merece toda la honra, toda la gloria. Entonces, eso significa amar a Dios. No solamente significa, sí, es que yo te quiero mucho, Diosito. No. Es honrarlo. Honra a Jehová tu Dios con todos tus bienes, con todas tus primicias. Tómalo en cuenta en cada una de las cosas que tienes que decidir. ¿Se acuerda? Hay una frase que las personas mayores acostumbraban decir: primeramente Dios. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Por qué? Porque dice, primero Dios. Y empiezo a poner a Dios
en cada uno de los planes que yo tengo que poder realizar. No sé si nos vamos a ver mañana, pero primeramente Dios nos vemos, porque yo no puedo asegurar que voy a estar mañana. La verdad es que cualquier cosa nos puede ocurrir en un tris. La verdad, entonces, por eso es muy importante la idea de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Número 2, estar dispuesto a perder todo antes que ofenderlo. Honrar a Dios significa en algunas ocasiones incluso tener que sufrir el agravio o la pérdida, pero voy a seguir honrando a Dios. ¿Sabe? En la sociedad donde vivimos, donde de pronto hacer las cosas correctas te meten en problemas, ahí es donde tienes que tomar una decisión y decir, o amo a Dios o no lo amo. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que se hizo poderosa por una razón. Juzgad vosotros mismos a quién es necesario servir primero, a Dios o a los hombres. Fueron las palabras del apóstol Pedro en su primera predicación. ¿A quién voy a servir primero? ¿A Dios o a los hombres? Si lo recuerdo con las palabras de Jesús, dice, porque todo aquel que sirve a dos amos, a uno le queda mal. ¿Qué es primero? ¿Dios o tu familia? ¿Dios o tu trabajo? ¿Dios o la escuela? Todos tenemos una serie importante de cosas, pero cuando colocas a Dios por sobre todas las cosas, todas las demás justamente adquieren la dimensión que verdaderamente les corresponde. Entonces, por eso es que primero es Dios. Entonces, número 3, confiar plenamente en su bondad. Dios es bueno. Algunas de las cosas que están en las Escrituras puede parecer que de momento no las entienda, pero tienen que ver con el propósito bueno de Dios. Dios todo lo que ha hecho para sus hijos, todas las cosas, usted lo ha escuchado alguna vez, todas las cosas ayudan a Dios, todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, todas las cosas. Oye, las enfermedades también, los problemas también, los conflictos también, todas las cosas les ayudan a ellos. ¿Por qué? Porque si tú confías en un Dios que es bueno, Dios siempre va a hacerlo. Déjame ponerlo a modo de ejemplo. Es un ejemplo que yo he usado más de una ocasión, pero permítame repetirlo tal vez. Ahora, cuando tienes niños pequeños, los llevas a vacunar, ¿cierto? Hace un rato nos dijiste de una situación con Joel. Probablemente tuvo que recibir inyecciones, medicamentos, no sé, para sacarlo a lo mejor del problema en el que estaba, de una intoxicación. La verdad es que el niño tiene unas horas de nacido y lo están inyectando, ¿cierto, doctor? Y al día siguiente lo van a volver a inyectar, o a los 2 o 3 días lo van a volver a inyectar, y probablemente va a llorar. Pero si tú lo amas, le vas a poner las vacunas. Si no lo amas, pues no lo vacunes. Finalmente a lo mejor se va a morir de alguna enfermedad de la que pudo haberse librado con una pequeña inyección. Pero si tú no lo amas, pues no lo vacunes. Dios nos ama. A veces algunas de las cosas nos van a doler, y yo les diría, siguiendo ese mismo ejemplo, es un dolor pequeño en comparación con el mal que podríamos haber recibido, porque Dios nos ama. Entonces Dios siempre ha sido bueno. Y finalmente, número 4, amar a Dios significa vivir para su gloria. Que todas las cosas que hacemos, lo que buscamos, lo que logramos, no tiene que ver con nuestros méritos personales, sino con que Dios efectivamente reciba la gloria en todo lo que hacemos. Ahora, después dice, es amar a Dios y amar a sus hijos. Y amar a sus hijos es el segundo mandamiento. Es importante, es muy importante. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Son las palabras de Jesús. Entonces la idea de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo forman parte de ese proyecto. Entonces queremos ser victoriosos sobre las cosas malas que hay en nuestro alrededor. Dios nos ha dado las formas. Primero, creer en Él, amarle a Él, amar a su familia.
porque forman parte de la familia de Dios. Entonces no debería de ser complicado amar a los que son hijos de Dios. Ahora, amar a los hijos de Dios implica también algunas cosas, que no son simplemente darle un abrazo. Por supuesto, si quieres darle un abrazo, dale un abrazo, pero no solamente es darle un abrazo. Quiero que vea esos 4 elementos. Orar, amar a Dios significa orar por su crecimiento. Si algo hacía el apóstol Pablo, por ejemplo, era orar por sus discípulos, orar por las iglesias que él había estado levantando a través de la evangelización. Entonces, significa orar. ¿Cuánto tiempo estás orando por tus hermanos que están ahí? Y no solamente para que salgan del problema, sino orar para que puedan en verdad crecer. Entonces, no se trata solamente de eso. Número 2, contribuir a su formación. ¿Sí? Ese es otro elemento. ¿De qué forma estoy contribuyendo yo a la formación de los creyentes? Número 3, corregir conductas inapropiadas. Esa parte nos parece un poco difícil, pero ¿qué ocurre cuando una persona está en un camino equivocado? Si lo dejas ahí, va a sufrir daños. Quiero que regresemos un poco a esa metáfora de la relación padres e hijos. Si ves a uno de tus hijos en riesgo, ¿lo dejas ahí? ¿Por qué no? ¿Sabes el daño que puede haber? La verdad es que tú ves una situación potencial de riesgo y lo que comúnmente vas a hacer es apartarlo de ahí. Y ese apartarlo a veces no va a ser de la forma más amorosa. En ocasiones, precisamente por ese amor, vas a agarrarlo y ¡pum!, lo arrancas de ese lugar. ¿Sabes? El amor de Dios también tiene que ver con eso. Y el amor hacia tu prójimo tiene que ver también incluso con corregirle para evitarle daños mayores. La corrección forma parte del proceso que Dios utiliza. Entonces mostramos amor hacia los demás justamente cuando proveemos para su propio crecimiento, cuando contribuimos para su formación, cuando también estamos ayudándole a que no se meta en problemas. ¿Sabe? Uno de los graves problemas que las iglesias enfrentamos todos los días es que nos metemos en problemas y a veces lo que queremos es que necesita amor. Sí, pero también necesita corregir las cosas, porque si ya está metido en un problema, es importante que no continúe en ese problema. Número 4, ayudar a sus necesidades. Hay personas dentro de nuestra iglesia y en cualquier iglesia realmente que están enfrentando necesidades. Algunas de ellas son económicas, algunas ocasiones son afectivas. Entonces, ¿cómo voy a poder ayudarles? Algunas ocasiones simplemente necesitan a alguien que les esté escuchando. ¿Cómo vas a ayudar para que ellos lo puedan hacer? Ahora, quiero que pienses esto. Esto no es la tarea de los ancianos, de los diáconos o del pastor. Eso es la tarea de toda la iglesia. Realmente estas son tareas que Dios le dio a todos sus discípulos. Si estás pensando en que sea una persona en particular la que va a venir a hacerlo, probablemente no va a ocurrir, porque esa persona probablemente está ocupada en 10 cosas más. Pero ¿qué tal si todos participamos justamente de ese proceso? Ahora, número 5, se trata de desarrollar también los dones que ha recibido. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de los miembros de esa familia le dio dones. Y parte del proyecto se trata justamente de que nosotros pongamos en práctica, le demos lo necesario para que pueda desarrollar los dones necesarios, no lo que yo quiero que haga, sino lo que Dios quiere que esa persona realice. No lo que yo quiero, ¿sabes? Déjame ponerlo en estos términos. Muchas de las ocasiones, tengo 2 hijos, alguien alguna vez me ha preguntado, y yo sé que a lo mejor mis hijos van a ver esta predicación, pero alguna vez alguien me preguntó, dice, ¿y no piensan ser pastores tus hijos? Digo, bueno, seguramente a mi esposa, a Juanita y a mí seguramente que nos hubiese gustado, pero no se trata de lo que a mí me gusta, sino cuál es el proyecto que tiene Dios para sus vidas. No se trata de lo que yo quiero. A veces quizás tu idea es que sea ingeniero como yo soy ingeniero. Bueno, ¿ese es el proyecto de Dios?
¿Cuál es el proyecto de Dios para sus vidas? Y eso no solamente en la familia, sino incluso con las personas que forman parte del núcleo donde nosotros nos movemos en medio de una iglesia. El número 3 dice justamente: obedecemos sus mandamientos. Yo sé que esta parte a veces puede resultar onerosa, por eso quiero que pongas atención en lo que el texto dice, porque el texto dice una frase importantísima: obedecerlos no es difícil. ¿Sabes? Yo creo que ese texto que estamos leyendo está en la Biblia, que eso es palabra de Dios, y yo creo que Dios no miente. Y si Dios dice que no es difícil, sinceramente pienso que no es difícil. Pero hay una mentira que prevalece en las iglesias. Una mentira que muchos creyentes se la dicen a los nuevos discípulos. Y les dicen: vivir el evangelio es difícil. Y eso es una mentira. Y se la repiten fácilmente a cualquier otro creyente. Van llegando y le dicen: vivir el evangelio es difícil. Pero eso es una mentira, porque la Biblia dice lo contrario. No es difícil realmente. Es más difícil, déjame decirlo así, es más difícil para tu vida que te la pases viviendo un ratito con la vida de Dios. Los domingos aquí vengo, vivo en este esquema, y cuando salgo del templo quiero seguir viviendo con otro esquema. Y si yo estoy entrando y saliendo y saltando de un lado a otro, eso sí es difícil. Y en una de esas voy a terminar bastante mal. Eso sí es complicado, eso sí es difícil. Pero vivir el evangelio no es difícil por una razón: porque Dios no puso las cosas como crucigrama o enigmas que en verdad fuesen difíciles para tu propia vida. La verdad es que Dios las ha hecho fácil todo esto, pues todos los consejos que Dios nos ha dado son para nuestra bendición y beneficio. Entonces, si todos los consejos que Dios te dio a través de la palabra son para nuestro propio beneficio y bendición, entonces no pueden ser difíciles, porque el proyecto de Dios no es ese. El proyecto de Dios es que tú puedas llegar a alcanzar la victoria que Dios de antemano preparó para que cada uno de sus hijos pudiese obtener. Todo eso es a lo que nosotros, todo ese proceso, si puedo decirlo ahora, se trata una vida de discípulos. Para los discípulos realmente no les es difícil. Tienen que ir aprendiendo, por supuesto, pero el proceso de discipulado implica que las cosas pueden hacerse y seguir solamente el proceso que Dios ha ido marcando poco a poco para poderlo lograrlo. Es el medio para formar los hábitos que nos hacen vencedores. Déjame regresarme un poco al primer ejemplo que di. ¿Tú crees que en verdad una persona puede simplemente, partiendo de cero, correr un maratón? Tienes que practicar. No puedes empezar de cero y decir que vas a hacer el maratón en menos de 2 horas, 21 kilómetros. Sí, 21 kilómetros, ¿verdad? Y medio, más o menos. O sea, y correrlos, no se puede. ¿Tú crees que si ahorita yo decido, voy a orar y por fe voy a correr los 100 metros planos? A mí me gustaba la carrera de 100 metros planos. ¿La voy a correr en menos de 10 segundos por fe? Bueno, Dios puede hacerlo, pero solamente en una circunstancia especial donde efectivamente Dios sería glorificado. Justamente por eso Dios es capaz de hacerlo en mi vida así. Pero la verdad es que si yo intento correr 100 metros planos en 10 segundos, pues probablemente corra 10 metros, 15 metros en 10 segundos. No crea que soy tan rápido, pero no voy a alcanzar eso. Requiere formación, y eso es la vida de los discípulos. Eso es el discipulado específicamente, y son los medios que Dios utiliza justamente para eso. El proceso de discipulado tiene que ver con un objetivo específico que está en las Escrituras. Colosenses: somos el ser conformados a imagen de Jesús, a imagen de nuestro Creador. Ese es el proceso del discipulado. Entonces el proceso de discipulado nos lleva justamente para que no solamente conozcamos, sino a su vez también seamos fructíferos. El proceso de discipulado realmente implica todo eso. Ahora, la forma, durante el último año estuvimos trabajando como iglesia
para poder avanzar en este renglón del discipulado. Y empezamos a generar algunos cambios en nuestros programas educativos y buscar de qué forma vamos a ser más eficientes en la misión de esta iglesia. La misión de la iglesia finalmente tiene que ver con ser discípulos de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Yo le diría de cualquier iglesia, no importa cuál, no importa qué iglesia sea, finalmente la misión es exactamente la misma: ser discípulos de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos de forma local? Quiero presentarle este proyecto. Nuestro objetivo educativo tiene que ver con esos tres elementos que están en el recuadro central: con saber, hacer y ser. No es suficiente que sepas, lo importante es que seas. En el camino está el hacer. Ahora, para ese proceso entonces muchos de ustedes tomaron un curso que se llama Vida Abundante, ¿cierto? ¿Sí? ¿Muchos lo han tomado? Alguna vez tomaron seguramente ese curso que se llama Vida Abundante. Ese es nuestro primer punto de cómo vamos a caminar. De hecho, este mismo bosquejo, si usted lo quiere seguir, está en su boletín en la parte de atrás. Ahí tiene exactamente el mismo recuadro para que usted lo pueda seguir. Si no se alcanza a distinguir ahí, lo puede ver en su papel. Pero tenemos una meta educativa que tiene que ver con hacernos miembros de la iglesia. Déjame insistir, ahora esta parte va a ser muy muy importante. Si usted es miembro de la iglesia, queremos pedirle, ya completó el curso de Vida Abundante alguna vez, no importa si lo hizo ahora o hace 20 años, queremos invitarle a que usted tome la clase 101. La clase 101 dura un domingo solamente, no tiene que tomar 6 meses de clases, es una clase solamente, es una sola sesión. Nuestra primera sesión la empezamos el próximo domingo. Entonces queremos que usted tome esa clase, le voy a explicar por qué. Ahí están los elementos necesarios en esa clase de qué es lo que queremos lograr como una iglesia, como la iglesia Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el proyecto hacia el cual estamos caminando? Entonces, si usted ya es miembro de la iglesia, durante 5 o 6 semanas vamos a estar repitiendo esa misma clase. Y lo que queremos es que usted haga esto. El siguiente domingo, dices, es que el próximo domingo no voy a venir porque tengo un compromiso. Ok, al salir usted se inscribe, va a haber una mesita por ahí, Rosy y Eucario van a estarnos apoyando por ahí. Y entonces, a ver, mira, el domingo no puedo, pero el siguiente sí. Busca el domingo adecuado y usted se inscribe. Es solamente un domingo, así es que no va a ser complicado. Si tenemos 10 gentes menos o 20 gentes menos en el servicio el próximo domingo, no va a pasar absolutamente nada. Seguiremos sirviendo y va a ser importante para el proceso general de la iglesia. Pero ese es apenas el paso número 1. ¿Se acuerda que hace rato vimos incluso 3 pasos, no? El proceso de discipulado es ese, pero después de eso tenemos otro curso que se llama Cómo crecer en la familia de Dios. Y tenemos una meta educativa que tiene que ver con adquirir un compromiso para la madurez. Déjenme repetir una frase que mis hermanas que están en educación cristiana han estado repitiendo constantemente. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio crecimiento. Si tú no quieres crecer, no hay forma de cómo te podamos hacer crecer. ¿Se acuerda? Hace rato yo le decía de aquella frase de mi amigo que decía: si no sabes, te enseño; si no puedes, te ayudo; si no quieres, no voy a poder hacer nada. Y aquí yo le diría, aquí necesitamos que usted quiera, necesitamos que tú quieras hacerlo y que quieras crecer. Lo único que puedo decirte es lo siguiente: cuando lo haces, vas a darte cuenta dentro de unos meses después, te vas a dar cuenta los enormes cambios que Dios genera en tu vida y a través de tu vida para la gente que está alrededor de ti. Eso es lo único que yo podría decirte
en verdad para animarte. No vas a saberlo hasta que empieces a andar el caminito, y entonces dentro de un año te vas a dar cuenta los enormes cambios que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de las demás personas que están a tu lado. Porque cuando Dios te bendice a ti, a través de ti también empieza a bendecir a las personas que están a tu lado. Por eso es muy, muy importante esto. Entonces, número 2 tiene que ver la clase 201, que también va a durar un día. Eso va a formar parte de eso. Entonces, queremos invitarte en verdad a que tú puedas seguir este proceso de discipulado. Número 2, se trata no solamente de cómo formar o cómo crecer, sino después cómo fundamentarme, e incluso más adelante cómo llevar fruto. ¿Sabe? El proceso de discipulado justamente es eso. Ahora, esta es la forma de cómo la iglesia Jesús de Nazaret lo está haciendo. La verdad, déjame decirle algo. Esto que es sencillo, tardamos casi un año en empezar a pensarlo, revisar todos los materiales, irlo viendo. Hay algunos grupos que incluso ya lo están llevando o lo han llevado. Hay otros procesos donde hay otros hermanos que están tomando un material que ahora les permite poder fructificar y reproducirlo con otros, en fin. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creemos que el proyecto de Dios tiene que ver con que todos lleguemos a la victoria que Él planeó para nuestra vida. Ese es el proyecto de Él. Lo que tenemos que hacer localmente es cómo nos organizamos para poner en práctica los consejos que están en las Escrituras y entonces reproducirlo de forma que sea accesible a todas las personas que formamos parte de esta iglesia. Quiero terminar con esta última idea. Está en su texto, versículo 4. El que confía obtiene la victoria. Esa es una tremenda realidad. Así empieza nuestro texto bíblico. Nuestro texto empezó justamente diciendo que los que creen, y yo le diría otra vez, voy a usar esa palabra, creer, confiar, ellos son los que van a obtener la victoria sobre lo malo que hay en este mundo. Ellos lo van a obtener, y va a ocurrir justamente por esto. Los discípulos diligentes tienen asegurada la victoria, ¿sabe? Porque los que creen hacen esas tres cosas que hace rato estuvimos viendo. Creen en Él, honran a Dios, buscan el crecimiento de sus hermanos amándolos, pero también ponen en práctica sus mandamientos. Recuerda lo que el texto del Evangelio dice en las palabras de Jesús: ustedes son mis discípulos si obedecen lo que yo les he dicho. Por eso hablo de los discípulos diligentes. Los discípulos diligentes van a entonces aplicarse hacia su propio crecimiento, haciéndose responsables de su propio crecimiento, porque Dios les ha provisto todo lo necesario para poderlo hacer. Entonces, si la voluntad de Dios para sus hijos siempre es agradable y perfecta, yo le diría, ponlo en práctica y Dios te va a llevar hacia la victoria que Él planeó para nuestra vida. Oremos ahora. Padre, gracias por tu bendición, por el cuidado que tú tienes para nuestras vidas. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos seas tú el que nos dirija. Gracias, Padre, porque tú planeaste desde el inicio no solamente que llegásemos a ser hijos y familia tuya, sino que pudiésemos también obtener la victoria que tú planeaste para nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que seas tú el que nos dé ahora la sabiduría, la fortaleza, Señor, la decisión para poder salir de nuestra barca, de la seguridad en la que hemos estado, y empezar a caminar entonces por la fe. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.